Parte 1. El llamado. Dicen que nací con la luz de la fe en mis ojos, que mi primera respiración fue una plegaria. Mi nombre es Clara, pero el mundo me conoce como la Santa de Montefalco, la monja de la cruz grabada en el corazón. Si pudieran ver lo que yo vi, si pudieran sentir el dolor y el éxtasis que me consumieron, entenderían que mi vida no fue mía. Fue una ofrenda, un viaje que me llevó del silencio de mi hogar al clamor de una devoción que no podía contener. Recuerdo a mi hermana Juana. Era mi faro, mi guía. Ella era mayor, y su amor por Dios era tan vasto y tan puro que iluminaba cada rincón de nuestra casa. Si me preguntan por qué abracé una vida de penitencia siendo apenas una niña, les diría que no fue una elección. Fue un llamado que resonaba en cada fibra de mi ser, un eco de la voz de Juana, que me hablaba de un amor más grande que la vida misma. Juntas, nos retiramos a una pequeña ermita que se convirtió en nuestro mundo. Teníamos poco, pero lo teníamos todo, porque el aire que respirábamos era una constante comunión con él. El mundo exterior con sus lujos y sus promesas vacías era un susurro lejano. Yo solo escuchaba la voz de mi alma. A los 6 años, tuve una visión que selló mi destino. En un sueño, o quizás fue una realidad más tangible que esta misma vida, vi un camino sinuoso, lleno de piedras y espinas. En el centro, un hombre cargaba una cruz inmensa. Su rostro estaba desfigurado por el dolor, pero sus ojos, reflejaban una ternura que me partió el alma. Él se giró hacia mí, y aunque no me habló, sentí la pregunta en mi corazón: Clara, ¿quieres seguirme y compartir mi carga? Sin dudarlo, corrí hacia él, mis pequeños pies descalzos ignorando el camino de espinas. Me ofreció su mano, una mano manchada de sangre, y mi corazón se hinchó hasta el punto de la asfixia. Mi sí no fue una palabra, fue un grito del alma que resonó en el universo. Desperté temblando, empapada en sudor, pero con una certeza que nunca me abandonaría. Ya no era solo la niña de mi padre, era la sierva del crucificado. La ermita de San Leonardo se convirtió en nuestro refugio, un lugar donde nuestra fe podía florecer lejos de las distracciones del mundo. Mi hermana Juana, junto con otras mujeres piadosas, formó una pequeña comunidad de reclusas. Yo era la más joven, la más pequeña, pero mi fervor no era menor. A medida que crecía, mi cuerpo se hacía más fuerte, pero mi espíritu se volvía más ligero, casi etéreo. Practicaba ayunos tan severos que a veces sentía que mi cuerpo era una mera envoltura para mi alma. La gente venía a la ermita, nos observaban con curiosidad, y decían que estábamos locas. Quizás tenían razón, pero nuestra locura era un amor puro por aquel que nos amó primero. Mis días eran un ciclo de oración, penitencia y trabajo manual. Ayudábamos a los pobres, compartíamos el poco pan que teníamos, y cada acto era un acto de amor. Pero la prueba más dura no era la del cuerpo, sino la del alma. A menudo me sentía indigna, una pecadora incapaz de merecer la atención de Dios. Las dudas se enroscaban en mi mente como serpientes, susurrándome que mi camino era una farsa, que mi devoción era inútil. En esos momentos de oscuridad, me aferraba a la imagen de la cruz, la misma que vi en mi visión. Me imaginaba a mí misma a los pies de Jesús, lavando sus heridas con mis lágrimas. Y en ese acto de humildad imaginario, encontraba la fuerza para continuar. El tiempo en la ermita era un ensayo general para la vida que vendría. Mi corazón se convirtió en un campo de batalla donde el mundo y Dios luchaban por mi alma. El mundo me tentaba con la promesa de una vida más fácil, con la comodidad de una cama suave y la calidez de un plato lleno. Pero cada tentación era una oportunidad para reafirmar mi compromiso. Me postraba en el frío suelo de piedra, y sentía la presencia de mi Señor más cerca que nunca. Cuando Juana, mi querida hermana, se convirtió en abadesa de la nueva orden que se fundó en el monasterio de la Santa Cruz, yo la seguí sin dudarlo. Era mi deber, mi alegría. Sentí que el camino que había visto en mi visión se abría ante mis pies. Pero el monasterio era diferente de la ermita. Había más gente, más reglas, más responsabilidades. Yo, que solo deseaba la soledad de la oración, me encontré inmersa en una vida comunitaria que me exigía más de lo que jamás había imaginado. El silencio de la ermita se había roto, pero la voz de Dios en mi interior se hacía cada vez más clara. Sabía que esta era la siguiente etapa de mi viaje. Estaba lista para abrazar el dolor y la alegría, la soledad y la comunidad, todo por Él. Mi vida era un lienzo en blanco, y Él estaba a punto de empezar a pintar. Parte 2. El dolor de la pasión. El monasterio de la Santa Cruz,
con sus gruesos muros de piedra y sus celdas desnudas, era un mundo en sí mismo. Las promesas que había hecho de niña se solidificaron en una rutina de penitencia que para muchos parecía una tortura, pero para mí era un bálsamo. Buscaba la unión con Cristo a través del sufrimiento, no por masoquismo, sino por amor. Quería compartir su carga, quería sentir una minúscula parte del inmenso dolor que Él había soportado por nosotros. Y así, mi cuerpo se convirtió en un instrumento de mi fe. Mis hermanas, a menudo, me miraban con preocupación. Veían mis ayunos prolongados, mis vigilias nocturnas, el cilicio que usaba para mortificar mi carne. Me decían que era demasiado, que mi fervor podía acabar conmigo. Y yo sonreía, porque solo yo sabía que ese dolor físico era una ofrenda de amor. Cuando mi cuerpo clamaba por descanso, mi alma susurraba oraciones de gratitud. Cuando mis pies sangraban por caminar descalza sobre las baldosas frías, me imaginaba a mi Señor caminando con sus pies heridos por las calles de Jerusalén. Era una forma de sentirme cerca de Él, de abrazar su dolor como si fuera el mío propio. Pero la penitencia más dura no era la del cuerpo, sino la del alma. A menudo, el demonio me asaltaba con visiones de lo que había dejado atrás, una vida de comodidad, el amor de mi familia, las risas de los niños. Me susurraba que era una necia, que mi sufrimiento no servía de nada, que Dios me había olvidado. En esos momentos de oscuridad, mi fe era mi única armadura. Me postraba ante el crucifijo de mi celda, y sentía que el rostro de Jesús me miraba con una ternura infinita. En esos ojos, no había juicio, solo un amor que me llenaba y me daba fuerzas para resistir. Mi hermana Juana, la abadesa, era mi confidente. Ella entendía mi camino. Cuando otros dudaban de mí, ella me defendía, porque sabía que mi corazón estaba en el lugar correcto. Me animaba a seguir mi devoción, pero siempre con una preocupación maternal. Ella sabía que mi pasión era como una llama que podía consumirme por completo. Un día, después de una de mis ayunas más severas, mi cuerpo se sintió ligero, casi translúcido. Mientras rezaba en mi celda, la figura de Jesús crucificado apareció ante mí. No era una imagen, no era una estatua. Era real. Sus ojos, llenos de dolor y de amor, se encontraron con los míos. Sentí una conexión que me hizo llorar de pura alegría. Me arrodillé, mi corazón latiendo a un ritmo frenético, y le pedí que me diera el dolor que merecía por mis pecados. Le pedí que me ayudara a cargar su cruz. Él no respondió con palabras, sino con un gesto. Estiró su mano, y un rayo de luz salió de su costado herido, perforando mi propio corazón. Sentí un dolor agudo, como si una espada me hubiera atravesado el pecho, pero al mismo tiempo, una paz tan profunda que me hizo desvanecerme. Cuando volví en sí, estaba en el suelo de mi celda, mis lágrimas habían mojado el paño de mi hábito. Toqué mi pecho, y sentí un calor que nunca había sentido antes. Era el calor de su amor, el dolor de su sacrificio. Desde ese momento, mi vida cambió para siempre. Las visiones se volvieron más frecuentes. Jesús me hablaba en mi corazón, me daba consuelo, me guiaba. Pero cada visión venía con un peso. El peso de un dolor que se volvía más y más intenso. La gente venía a mí para pedirme consejo, para hablar de sus problemas. Me buscaban por mi santidad, por mi cercanía a Dios. Yo me sentía una impostora. ¿Cómo podía yo, una humilde sierva, dar consejo a nadie? Yo solo deseaba estar a solas con mi Señor. La comunidad me elegía para cargos de responsabilidad, me pedían que fuera abadesa después de la muerte de mi hermana. Yo me negué. No una vez, sino varias. No me sentía digna. No tenía el don de la oratoria, no tenía la sabiduría de los sabios. Solo tenía un corazón lleno de un amor que me hacía temblar. Pero la obediencia a la comunidad era más importante que mis propios deseos. Y así, acepté el peso de una carga que no deseaba. No por el poder, sino por amor a Dios y a mis hermanas. Mi vida, que había sido una búsqueda de la soledad, ahora se convertía en un servicio a los demás. No fue fácil. Fue la penitencia más dura de todas. Parte 3. La carga de la cruz. Cuando Juana, mi faro y mi guía, fue llamada a su hogar celestial, la comunidad hermana se dirigió a mí. Me pidieron que asumiera el papel de abadesa, que tomara el timón de su barco. Sentí que el aire me faltaba. Yo, abadesa. Yo, que solo deseaba el silencio de la oración, la soledad para poder hablar con mi Señor sin interrupciones,
¿Sería la líder de una comunidad entera? Me negué, no una, sino varias veces. Me postré ante ellas y les rogué que eligieran a otra. No soy digna, les decía. Soy una simple sierva, no una líder. Mis manos están hechas para trabajar, no para gobernar. Pero la obediencia a la voluntad de Dios, manifestada a través de mi comunidad, era un voto sagrado. Y así, con el corazón encogido, acepté la cruz. En lugar de ser una carga pesada, se convirtió en una carga de amor. Me di cuenta de que mi servicio a mis hermanas no era menos importante que mis ayunos y mis vigilias. Cuidar de ellas era cuidar de Cristo. A menudo, mis hermanas me veían con una corona de rosas en la cabeza, y me preguntaban por qué las usaba si me causaban dolor. Yo les decía que eran un regalo de mi Señor, una prueba de amor. Les sonreía, pero solo yo sabía que las espinas de esa corona se clavaban en mi frente, recordándome la corona de espinas de Jesús. Mi papel como abadesa fue una prueba constante de mi humildad. Venían a mí personas de todas partes, desde obispos y príncipes hasta campesinos y mendigos. Buscaban mi consejo, mi bendición, mi intercesión. Yo me sentía como un cántaro vacío. ¿Qué podía ofrecer yo a los demás? Yo solo tenía a mi Señor, y todo lo que hacía era para glorificarlo a Él. Les hablaba del amor de Dios, de la importancia de la penitencia y la oración, de la necesidad de la caridad y la humildad. Me escuchaban con atención, y sus almas se sentían aliviadas. Pero yo, en mi corazón, me sentía indigna. Recuerdo a un obispo que vino a verme. Era un hombre de gran sabiduría y autoridad, y me habló con gran respeto. Me dijo que mi fama se extendía por toda Italia, y que mi ejemplo de santidad era una inspiración para todos. Yo me sentí tan pequeña, tan indigna. Le dije que yo no era más que un instrumento en las manos de Dios, que si había algo bueno en mí, era solo por la gracia divina. Él sonrió y me dijo que mi humildad era mi mayor virtud. Pero la carga de la abadesa no era solo el peso de la responsabilidad, sino también el peso del sufrimiento de los demás. A menudo venían a mí con sus dolores, sus penas, sus luchas. Y yo sentía cada una de sus cargas como si fueran mías. Oraba por ellos, ayunaba por ellos, y me ofrecía como sacrificio por sus pecados. Una noche, mientras me encontraba postrada en mi celda, orando por una hermana que estaba gravemente enferma, tuve una visión. Jesús apareció ante mí, y me dijo que mi vida era un espejo de su pasión. Me mostró su costado abierto, su corazón herido, su corona de espinas. Y sentí que mi alma era atraída hacia él. Le pedí que me diera su dolor, que me permitiera compartir su sufrimiento. Y él me respondió con un susurro: Clara, ya compartes mi sufrimiento. La cruz que cargas es la cruz de mi amor. Y en ese momento, sentí que mi corazón se llenaba de un amor tan vasto, tan profundo, que me hizo temblar. Acepté mi destino. No como una carga, sino como una ofrenda. La abadesa era una cruz, sí, pero era la cruz de Cristo. Y yo, su humilde sierva, la cargaba con alegría. La vida en el monasterio era un constante recordatorio de mi devoción. Cada día era un nuevo desafío, cada noche una nueva oportunidad para la oración. Me sentía más cerca de él que nunca. El peso de la abadesa era un peso de amor, y el dolor de las espinas era un dolor de éxtasis. Mi vida era un constante reflejo de su pasión, y yo, su humilde sierva, era un espejo de su amor infinito. Parte 4. La impresión de la pasión. El punto culminante de mi vida no fue un evento público ni una gran proeza. Fue un encuentro silencioso, una revelación que se grabó en la carne de mi corazón. Durante la Semana Santa, mi alma se sentía como una llaga abierta. El dolor de Cristo en la cruz era tan real para mí que me sentía como si estuviera a los pies del Gólgota, presenciando su agonía. El Jueves Santo, me preparé para la pasión con una penitencia más severa de lo habitual, pidiéndole a mi Señor que me hiciera digna de sentir un fragmento de su dolor. Y Él, en su infinita misericordia, me concedió más de lo que jamás hubiera podido imaginar. El Viernes Santo, mi celda se llenó de una luz que no era de este mundo. Jesús apareció ante mí, no como el Cristo glorioso, sino como el hombre sufriente. Sus manos estaban atadas, su rostro magullado, y una pesada cruz descansaba sobre sus hombros. Me miró con unos ojos que contenían toda la pena del universo y, al mismo tiempo, un amor que me hizo temblar. Clara, me dijo con voz que era un lamento y un susurro a la vez, he buscado por todo el mundo un lugar donde descansar mi cruz,
pero no he encontrado ninguno. Mi corazón se rompió en pedazos. Sin pensarlo 2 veces, me arrodillé, abrí mis brazos y le ofrecí mi corazón. Aquí, Señor, le dije con mis lágrimas cayendo a cántaros, descansa tu cruz en mí. Él se inclinó, y en un instante que duró una eternidad, sentí una presión insoportable en mi pecho. Fue como si un martillo invisible golpeara mi corazón, imprimiendo en él una imagen sagrada. No era solo dolor físico, era el dolor de su pasión. El peso de la cruz se transfirió a mi alma. Sentí las espinas de su corona en mi frente, los clavos en mis manos y pies, la lanza en mi costado. Me desvanecí en el suelo de piedra, y cuando volví en mí, mi cuerpo estaba empapado en sudor, y mi corazón latía con una nueva y dolorosa vida. Mis hermanas, al verme, se preocuparon. Me encontraban a menudo postrada, sin aliento, y me pedían que me cuidara. Yo les aseguraba que estaba bien, que era solo una prueba de mi amor. Pero por las noches, el dolor se intensificaba. El recuerdo de la cruz y de su amor se había grabado en mi corazón. Me volví más silenciosa, más introspectiva. A menudo me veían en éxtasis, con mis ojos fijos en el crucifijo de mi celda, mi rostro iluminado por una luz interior que me hacía parecer un ángel. La gente de Montefalco se enteró de mis visiones, y venían a mí con sus propias cargas. Me pedían que orara por ellos, que les diera esperanza. Yo les hablaba de mi Señor, de su inmenso amor, de su sacrificio por todos nosotros. Les decía que el verdadero amor era el que se ofrecía sin esperar nada a cambio. Les decía que el dolor era un camino hacia la redención, un camino que nos unía a Cristo. Mis hermanas, preocupadas por mi salud, a menudo me preguntaban por qué sufría tanto. Clara, me decían, parece que llevas un peso que nadie puede ver. Y yo sonreía, porque solo yo sabía que ese peso era la cruz de mi Señor. Ese peso era mi ofrenda, mi prueba de amor. Les aseguraba que mi sufrimiento era mi mayor alegría, mi mayor consuelo. Les decía que el dolor era un puente que me unía a mi amado. Los años pasaron, y mi cuerpo se fue debilitando. Las penitencias, las vigilias, el peso de la abadesa, y el peso de la cruz en mi corazón me habían cobrado su precio. Pero mi alma se sentía más fuerte que nunca. Cada latido de mi corazón era una oración, cada respiración una alabanza. Mi vida se había convertido en una constante comunión con mi Señor. Estaba lista para el último viaje, el viaje que me llevaría a sus brazos. Estaba lista para abrazar la cruz de su amor para siempre. Parte 5. El regalo final. Los últimos años de mi vida fueron una lenta despedida. Mi cuerpo, una vez fuerte y resistente a las penitencias, se había vuelto frágil. La carga de la abadesa, los años de ayuno y el peso constante de la pasión en mi corazón habían pasado factura. Mis hermanas me veían con tristeza, preocupadas por mi salud. Intentaban que me alimentara, que descansara, pero yo les sonreía y les decía que mi único alimento era la voluntad de mi Señor. Sabía que mi tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. No sentía miedo, sino una paz inmensa. Mi vida había sido un largo camino hacia la casa de mi padre, y ahora, el camino se hacía más corto. Tenía visiones de los ángeles, de los santos, de la Virgen María. A menudo, me encontraba en éxtasis, mi alma elevándose a los cielos, para luego regresar a mi cuerpo, que se sentía como una prisión. Mi última Pascua fue la más especial de todas. Sentí el dolor de la pasión de una manera tan intensa que me quedé sin aliento. Pero no era solo dolor, era una alegría que no podía describir con palabras. Era el éxtasis del amor divino que me consumía por completo. Me sentí unida a Cristo de una manera tan íntima que sentí que éramos uno. El 17 de agosto, después de un largo periodo de agonía, mi alma se separó de mi cuerpo. Recuerdo la sensación de la paz que me invadió, la ligereza, la alegría. Mis hermanas, que estaban a mi lado, lloraron de tristeza, pero yo sabía que mi viaje había terminado. Había llegado a mi hogar. Cuando mi cuerpo fue preparado para el entierro, mis hermanas, al abrir mi pecho, se quedaron sin aliento. Mi corazón, que había sido mi hogar de oración, mi campo de batalla y mi templo, tenía un regalo para ellas. No estaba vacío, ni era un simple órgano. Estaba lleno de símbolos de la pasión de mi Señor. La cruz que había visto en mi visión de niña estaba grabada en la carne de mi corazón. Había una columna de flagelación, una lanza, la corona de espinas, y los clavos de la crucifixión. Mis hermanas lloraron de alegría, de asombro, de reverencia.
Entendieron que mi vida no había sido una farsa, que mi amor por mi Señor no había sido una locura, que mi dolor no había sido en vano. Mi corazón, que había sido mi ofrenda, era el testamento de mi amor. La noticia de la cruz en mi corazón se extendió como la pólvora. El obispo, los príncipes, los campesinos, todos vinieron a ver el milagro. Mi corazón se convirtió en un objeto de devoción, un recordatorio de que el amor de Dios puede transformar la carne en un templo, el dolor en un don, y el sufrimiento en una ofrenda. Ahora, desde mi hogar celestial, miro a todos los que buscan a Dios. Les digo que el camino no es fácil, que está lleno de espinas y de piedras. Pero les digo también que no están solos. La cruz que cargan es la cruz de su Señor, y el dolor que sienten es el dolor de su amor. Les digo que el verdadero regalo no es el poder, ni la fama, ni la riqueza, sino un corazón lleno de la pasión de Cristo. Les digo que el amor es el camino, la verdad y la vida. Y les digo, desde mi hogar celestial, que los espero a todos, con los brazos abiertos. Mi vida no fue mía. Fue una ofrenda, un viaje que me llevó del silencio de mi hogar a la gloria de mi Padre. El legado. Dicen que los santos, al morir, se desvanecen en la luz de Dios, dejando solo un recuerdo. Pero yo, Clara, fui bendecida con un final diferente. Mi último aliento en la tierra fue un suspiro de alivio, una exhalación que me llevó directamente a los brazos de mi amado. Mis ojos terrenales se cerraron, pero mi visión espiritual se abrió a una gloria que no se puede describir con palabras. Me encontré de pie ante él, no el hombre sufriente con la cruz, sino el Rey de la Gloria, y vi en su rostro el mismo amor que había impreso en mi corazón. Y desde allí, desde el trono de su misericordia, pude ver lo que ocurrió en la tierra. Vi a mis hermanas, mi querida comunidad, llorando por mi partida. Eran lágrimas de amor, no de tristeza, porque sabían que mi viaje había terminado. Y luego, vi el asombro, la conmoción, la reverencia. Al preparar mi cuerpo para el entierro, siguiendo las costumbres de la época, vieron lo que había dentro de mí, lo que había sido el secreto de mi vida. Vieron la cruz. No era una cruz simbólica, sino una réplica perfecta y palpable, grabada en la carne de mi corazón. Una pequeña y humilde cruz, con todos los signos de la pasión, la columna de la flagelación, la corona de espinas, los clavos y la lanza. Mi corazón, que en vida había sido mi santuario secreto, se había convertido en un evangelio de piedra, un testimonio mudo de mi amor por él. Mis hermanas, mis hijas espirituales, que en vida habían dudado a veces de mis ayunos y mis penitencias, ahora lo entendían. Mi sufrimiento no había sido masoquismo, sino una ofrenda de amor. La corona de espinas que llevé no era una prueba de mi martirio, sino una manifestación física de mi deseo de compartir su dolor. El peso que había sentido en mi pecho durante años, la presión que me robaba el aliento, no era una enfermedad, sino el peso de su cruz. El secreto que solo mi alma conocía ahora era visible para todos. La noticia se extendió como un incendio por toda Montefalco y más allá. Los obispos vinieron a ver el milagro. Los príncipes se arrodillaron ante el humilde corazón. Los campesinos, que me habían conocido como la abadesa sonriente, lloraron de asombro. Mi legado no eran palabras, ni escritos, ni grandes obras de arquitectura. Mi legado era mi corazón. Pero el milagro no se detuvo ahí. El paso del tiempo, que corrompe toda carne, se detuvo ante mi cuerpo. Mi cuerpo incorrupto, que no se descompone, es otro signo de que el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Mis ojos, que vieron la pasión en mi visión de niña, ahora son un espejo que refleja la gloria de Él. Mi cuerpo, que fue un instrumento de penitencia, ahora es un santuario. Desde mi lugar en la luz, veo las peregrinaciones que vienen a Montefalco. Los veo a ustedes, mis hijos espirituales, que vienen a ver mi corazón y mi cuerpo. Veo la fe en sus ojos, la esperanza en sus oraciones. Y sé que mi vida no fue en vano. Mi vida fue un ejemplo de que un alma sencilla, si se entrega por completo al amor de Dios, puede convertirse en un faro para las generaciones futuras. Mi corazón, mi cuerpo, mi legado, no son para mi gloria. Son para la gloria de Él. Son un recordatorio de que su amor es real, que su pasión es eterna y que su misericordia no tiene fin. Los veo a ustedes, que cargan sus propias cruces, y les susurro, no teman. La cruz que cargan es la cruz de su amado. Abrácenla con fe, y su dolor se convertirá en alegría, su sufrimiento en gloria, y su vida en un testamento de su amor infinito. Mi historia no termina en mi tumba.
termina en cada corazón que se abre para recibir la cruz de Cristo. Y mientras haya un corazón en el mundo que se ofrezca para ser un hogar para Él, mi legado vivirá para siempre.